Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Juan Ettinger, faltó decir que soy argentino. ¿Algún otro argentino? Allá vi uno. Mi sentido pésame también. Durante la próxima hora va a haber dos segmentos. Esta presentación va a durar más o menos 20 minutos y como Cristian dijo, vamos a hablar de herramientas para ustedes para aplicar gobierno, implementación de políticas de inversión, implementación de perfiles sostenibles en el capital de las ONGs, los fondos de conservación, los organismos multilaterales. Queremos que esto sea una charla de aplicación, que se lleven herramientas de esta charla. Y la segunda parte va a ser un panel sobre ciudades resilientes. Los voy a dejar un poquito con la curiosidad de qué se trata hasta dentro de un ratito. Vamos a ir a la primera hoja, por favor. ¿Por qué este tema es importante? Todas las organizaciones que están representadas acá hacen programas, crean impacto en comunidades, en la sociedad y utilizan recursos. Imagínense que además con esos recursos, con ese capital, con ese dinero, se pudiera administrar inversiones de tal manera que hay un segundo efecto, que esas inversiones van a empresas o instituciones que coinciden con la filosofía, la misión y los valores de estas organizaciones que son ustedes. Y hay una fórmula para lograr esa receta de un doble impacto, el impacto de los programas y el impacto del capital, que es tener el gobierno adecuado, tener la política de inversión y de gasto adecuada, y en esa política reflejar los valores del directorio, de los stakeholders, llamémoslo, de los inversores, de los donantes. Entonces lo que vamos a recorrer hoy es justamente ese proceso, paso a paso. Y con eso le voy a dar la palabra a Casio para que empecemos con el tema de gobierno. Gracias, Juan, y nuevamente gracias a todos los amigos de Profonampe por organizar y tenernos aquí. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Realmente el proceso empieza con el board y la junta directiva de las organizaciones. Siguiente hoja, por favor. Y una de las mayores dificultades que vemos en el board es justamente cómo calibrar el nivel de involucramiento que ellos tienen en las operaciones diarias de las organizaciones. Entonces, acá hay dos ejemplos típicos de cómo boards se involucran en las actividades de las fundaciones. A mano izquierda está un board que se mete directamente en todos los proyectos. Y a mano derecha, un ejemplo de un board que delega todo, y a comités, subcomités y los empleados. El primer caso, el board corre el riesgo de estar demasiado metido en el día a día y en las minucias de las decisiones. Eso puede generar fatiga y... Acércate un poquito más. Ya, mejor. Eso genera fatiga y a veces no deja que los miembros del board se enfoquen realmente en los temas estratégicos que la organización necesita que ellos pongan dirección. Al otro extremo, el board puede terminar tan alejado del día a día que todo se hace vía planillas, Excels y PowerPoints. Entonces realmente no están metidos y no entienden lo que ocurre en la organización en el día a día. Nosotros pensamos que un nivel sensato de involucramiento es uno donde el board apalanca la experiencia y la especialidad de los diferentes miembros del comité para hacer lo que ellos son buenos. Si tienes un board donde los miembros son buenos en levantar dinero, ellos deberían estar hablando con donantes. Si el board está compuesto de gente que son muy técnica, ellos deberían estar muy metidos en proyectos y dejar lo demás para gente que lo hace mejor. Lo importante es no perder de vista que la función principal del board es poner la dirección estratégica y hacia dónde la organización debería marchar. Si pasamos a la siguiente página, uno de los ejemplos donde el board tiene mayor impacto es en la política de inversiones, algo que Juan mencionó y luego vamos a hacer entrar en detalle. ¿Qué exactamente es la política de inversiones? La política de inversiones establece todo lo que hace la organización con su dinero. ¿Qué tipo de inversiones se pueden hacer? ¿Cómo se selecciona el horizonte? ¿Cómo se mide? Es decir, toda la cancha para tener cuentas claras. Una política bien diseñada actúa como un guía clara para el board, para los profesionales, los asesores, todos que estén involucrados en la organización.
de cómo invertir el patrimonio de la organización para invertirlo y generar sostenibilidad a largo plazo. Eso también incluye una política de gastos y cómo el fondo patrimonial debería aportar al presupuesto de la fundación. La política de inversiones también es donde se documenta la intención y el proceso de inversiones sostenibles. Entonces, es decir, el board tiene que preguntarse qué tipo de organizaciones apoyar con el capital una vez que recibimos un rendimiento financiero. Ya. ¿Qué inversiones son permitidas o excluidas y qué tipos de filtros deben ser utilizados? Y finalmente, cómo medir el programa de inversiones sostenibles. Si pasamos a la siguiente hoja, por favor. Creo que aquí entre los presentes todos sabemos y entendemos y hemos pasado el día hablando de la importancia de inversiones sostenibles. Así que creo que aquí no hay que recalcar más el tema con ustedes. Pero sin embargo, existen otras razones por las cuales el board debería incluir inversiones sostenibles en su política de inversiones. Primero, para muchos donantes es importante que ellos sepan que el capital que donaron también está invertido de una forma responsable mientras espera proyectos que un proyecto madura. Segundo, y creo que muy importante, las inversiones sostenibles también pueden traer rendimientos financieros que sean más altos que un rendimiento normal, que una inversión normal. ¿Por qué? Porque evita compañías problemáticas y enfocan en empresas que están liderando la transformación a un mundo más sostenible. Eso significa que hay un impacto económico positivo directo para la fundación. Mejores rendimientos dan mejor fortaleza y mejor longevidad para la fundación. Ahora devuelvo la palabra a Juan, que va a recorrer un caso de estudio de cómo implementar y cómo diseñar un programa sostenible. Juan. Muchísimas gracias, Casio. Vamos a pasar a la siguiente hoja, por favor. Entonces vamos a recorrer estos pasos. 5 pasos de cómo una organización implementa una cartera que esté alineada con los valores y misión de esa organización, para que el capital esté invertido de una forma consistente. El primero lo vamos a saltar, como decía Casio. Uno puede lograr rendimientos del mismo nivel que las inversiones tradicionales, pero con objetivos sostenibles. Está ampliamente documentado y demostrado eso. Y creo que alguien me comentaba, un colega, que además la característica de esas inversiones es de menor riesgo, porque son empresas con menor riesgo reputacional, menos controversias y en general industrias de innovación. Pero bueno, ¿cómo vamos en la práctica a que una organización adopte esta metodología? Vamos a pasar la hoja para ir al primer paso, que es escuchar. Escuchar al board, escuchar a los donantes y escuchar al comité de inversiones. Pasemos una hoja, por favor. Este es un caso real. Un fondo de conservación latinoamericano que quiere implementar una política de inversión sostenible, escucha que es algo importante, además es lo correcto, los donantes lo exigen, los gobiernos están mirando y necesitan poner las cartas sobre la mesa. Nada mejor que evitar lo que se llama en inglés el groupthink, que es la conciencia colectiva donde todos hablan, donde para cada uno climate change o carbon capture o environmental sustainability significan cosas distintas. Juan, ¿no? Más allá quizás del groupthink, también son temas cargados emocionalmente, ¿no? Entonces, imagínense, nos hemos encontrado con fundaciones donde miembros del board dicen hay que maximizar rendimientos, necesitamos tener el mayor dinero posible. Y otros dicen no, el fin no justifica los medios. No vamos a hacer cosas como combustibles fósiles, como deforestación, como mineras extractivas ilegales, como manejo de basura sin cumplir con regulaciones. Entonces se genera esa dinámica en los boards. Es importante que el board llegue a esta conclusión de qué quiere apostar sobre la izquierda, qué quiere evitar en la derecha. Algo tan simple como una encuesta, ¿no? Las herramientas online para hacer
¿no? Encuestas a los miembros del board y del comité de inversiones. En este caso, uno no puede arreglar todo el mundo, ¿no? Un fondo de conservación, en este caso, obviamente que le importa también la diversidad, le importa la innovación, le importa que desaparezca el hambre y la pobreza, pero a fines de establecer una política de inversión de cambio climático y cuidado del medio ambiente, había que trazar una línea en algún lado de cuáles son los objetivos primarios. Vamos a la siguiente hoja, que es cómo implementar eso. Bueno, esto no traten de leerlo, pero es una herramienta que tenemos. Imagínenlo como un menú, ¿no? Algunos fueron a chicha, otros fueron a paprika, etc. Bueno, este es el menú de perfil de impacto. Y aquí, esa encuesta que se acaba de hacer pasos atrás, se vuelca y se marca los perfiles que se quieren adoptar para el capital de esta organización, ¿no? Entonces uno podría decir, quiero evitar fossil fuels, quiero evitar manejo de basura. O podría decir, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, quizás una forma, un atajo para establecer mi perfil es marcarlos, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente hoja, no, una menos, ahí. Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Este board podría decir, bueno, ¿cuáles son los que me reflejan a mí? ¿No? Bueno, son estos 7, ¿no? Manejo de agua de ultramar, affordable energy y climate action, etc., ¿no? Bueno, esa es la definición y esos son los parámetros que queremos ahora que el capital capture cuando uno compra acciones y bonos y fondos de inversión y que esté alineado con esos principios, además de generar rendimientos, ¿no? Entonces vamos a la siguiente hoja, que es ¿y cómo se arma una cartera de inversión ahora con los dólares, los pesos, los colones, ¿no? Los soles que tiene la organización? Bueno, ahora cada inversión posible en el mundo está calificada, tiene un rating que dice, para cada uno de esos factores de las Naciones Unidas de desarrollo sostenible, tiene un thumbs up o thumbs down, o tiene un numerito en una escala. Imagínense, es multidimensional, pero cada inversión está calificada. Entonces, uno puede tener la tecnología para asegurarse de que la cartera de inversión no tenga cosas indeseables y apueste activamente a las cosas deseables que son los factores que acabamos de mencionar. Por ejemplo, que no tenga fossil fuels, que no tenga industrias extractivas que no cumplen con los principios de conservación, que respete a los pueblos originarios, que restrinja emisiones de carbono por arriba de cierto límite, que reduzca la contaminación del agua y sea respetuosa en su uso, ¿no? Bueno, y hay un último punto, que es, nada existe si no se mide, ¿no? Entonces, para cerrar este circulito, hay que encontrar un mecanismo de medición y monitoreo para ver que efectivamente lo que ese board pidió al principio reflejó en una política, seleccionó los factores de impacto, creó el portafolio para invertirlos, no te voy a chocar, se mida al final. Y con eso vuelvo a Casio para que nos cuente cómo se miden estas carteras. Gracias. Si podemos pasar a la siguiente hoja, perfecto. Acá lo que hacemos, ese es un resumen de una herramienta que usamos donde analizamos línea por línea del portafolio que tenemos, cada inversión, cada fondo, cada compañía, cada bono, cómo eso está alineado con el portafolio y los objetivos que el board eligió. Entonces, volviendo al ejemplo que Juan puso anteriormente, acá es un portafolio que busca alinearse de forma positiva con temas de cambio climático y evitar ciertas áreas negativas. Y eso lo que nos permite ver es reportar al board, más allá del rendimiento de inversiones, que creo que es realmente fácil de hacer,
cómo estamos cumpliendo con los deseos filosóficos, digamos, de la organización. Y no hay nada más frustrante para un equipo de toma de decisiones, como es un board o un comité, que no saber en dónde está el capital invertido. No saber si ese capital está yendo a industrias controversiales, si tienen riesgo reputacional, si está terminando en empresas que no están cumpliendo ni siquiera con los principios básicos filosóficos de esa organización. Exacto. Entonces, ¿qué miden esas barritas, Casio? Lo que las barritas hacen es comparan el portafolio contra un índice o un mercado más amplio. Entonces lo que queremos ver es que nuestras barritas, que son las verdes, que es el portafolio, son mejores que lo que sería un índice normal del mercado, y abajo, que son las áreas que queremos evitar, que ahí no hay exposición, ¿cierto? Que eso es una exposición y que no tengamos realmente nada ahí en estos sectores. Y son en las categorías que el board definió, ¿no? Así es. Manejo de basura y tratamiento de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Así es. Y pensamos que eso es muy importante al comité, porque eso lo que hace es cierra el círculo, ¿cierto? Entonces, así es la forma de traer de vuelta la visión del board, de decir, bueno, aspiramos a un portafolio que tiene un rendimiento X, que se va a medir de tal forma y se va a distribuir tanto dinero al año, y que además del rendimiento económico también esté cumpliendo con y alineado con nuestros valores. Entonces, esa es la forma en que cerramos el círculo. Un último punto antes de cerrar ese es un mundo que está cambiando casi que en tiempo real. Cada día salen nuevas innovaciones, nuevas formas de medir, nuevas herramientas, y entonces es muy importante que el board y los asesores estén al tanto de esos cambios para poder incorporar los cambios que son buenos y ir mejorando siempre la implementación de esos portafolios. Vamos a cerrar con algunos principios en la última hoja, ¿no? Algunas conclusiones para llevarnos en los últimos minutos, que reflejan un poco los takeaways de lo que hablamos. En la audiencia hoy y en los próximos días, uno seguramente se va a topar con proveedores de capital, ¿no? Hoy escuché que estaba el Global Environmental Facility, también hubo representantes de Banco Mundial, bancos privados, bancos europeos. Todas esas instituciones, además de evaluar los programas, evalúan el rigor, el profesionalismo y la consistencia con la que las organizaciones llevan sus políticas internas. ¿Cómo funciona un board? ¿Cómo está conformado? ¿Cuánto delega y cuánto hace? ¿Tiene una política de inversión? ¿Y refleja lo que el board quiere? Está documentada y se implementa y se mide. Todos esos pasos son esenciales para que los ojos de los proveedores de capital brillen y se sientan cómodos de que efectivamente esta organización está a la altura de ser el próximo recipient de un grant importante o el ejecutor de un proyecto. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta hora, que va a ser un panel llamado Ciudades Resilientes. Muchísimas gracias. Sí, claro. Después de la foto.